Bien, en este ejercicio de aplicación de triángulos rectángulos nos está pidiendo hallar la altura del árbol más alto, así como se muestra en la figura. ¿Qué procesos podemos realizar? Si tenemos alguna duda o tal vez no entendemos el ejercicio, siempre tenemos que plantearnos como algo que ya conocemos. Ya hemos trabajado lo que es triángulos rectángulos, entonces aplicamos lo que conocemos. Si observamos bien la figura, van a darse cuenta que se presenta dos triángulos rectángulos. Aparecen dos triángulos rectángulos. Ante todo, antes siempre es bueno asignarles vértices. Vamos a tener el punto A. Hasta aquí va a ser nuestro punto B, el punto C. Y por último vamos a tener el punto D. Entonces, si observamos detenidamente con estos datos, observamos que tenemos dos triángulos rectángulos. Uno es más pequeño. A ver, empezamos graficando los triángulos. Eh, por el triángulo un poco más grande. Bien, tenemos el triángulo ACD. Nuestro triángulo de vértices A, C y D. Y tenemos un triángulo un poco más pequeño de vértices. Nos falta un vértice. Bien. Vamos a poner un vértice más. Y tenemos el triángulo de vértices A, B y E. Son dos triángulos, uno más grande, el otro más pequeño. Bien, observando el triángulo pequeño, tenemos que esta distancia, este lado del triángulo, mide 13,5 metros. Uno de los catetos vale también 2,7 metros. Bien. En el caso del triángulo ACD, tenemos que hacer la sumatoria de estos dos lados. 8,1 más 13,5. Tenemos una distancia de 21,6. Entonces, la distancia de este lado es 21,6 metros. Y nos están pidiendo la altura del árbol más grande. Como no sabemos cuál es el otro cateto o la altura del árbol, en este caso vamos a poner nuestra variable con la letra H, que va a identificar la altura del árbol más alto. Bien. Tenemos el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas, sumatoria de ángulos, tenemos áreas, la fórmula de las áreas. Entonces tenemos que observar el triángulo y ver cuál es la fórmula más adecuada que podemos aplicar. Si observamos bien, este es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto. Y miren, en este triángulo pequeño tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Lo mismo, cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces, ¿qué relación podemos hacer? ¿Cómo me puede ayudar? Hay muchas formas, estrategias hay bastante. Lo que les voy a ayudar, si se dan cuenta, este ángulo es el mismo que está en este lado. Son los dos, en ambos ángulos, este
en ambos triángulos, este ángulo se repite. Entonces, lo que hacemos es hallar este ángulo que nos falta. ¿Para qué? Porque al ser iguales, este ángulo y este ángulo son iguales, entonces ya vamos a obtener un ángulo con el cual vamos a poder trabajar la función tangente. Entonces, lo primero que hacemos, en el triángulo más pequeño, donde ya tenemos los dos catetos, aplicamos tangente. Vamos a decir del ángulo A es igual a cateto opuesto. En este caso, cateto opuesto vale 2,7. Recordemos que es lo que está mirando el ángulo, el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es donde se está apoyando el ángulo. Y es 13,5 metros. Como nos está pidiendo el ángulo y no la tangente del ángulo, entonces despejamos el ángulo. El ángulo A será igual al arco tangente, o lo que conocen, tangente a la -1 de 2,7 metros dividido entre 13,5 metros. Las unidades de medida se eliminan e introducimos a la calculadora Shift tangente de 2,7 dividido entre 13,5. Tendremos como resultado 11,30. Lo pueden llevar a grados, minutos y segundos si gustan. En grados, minutos y segundos, el ángulo es igual a 11 grados, 18 minutos y 35 segundos. Solamente vamos a tomar la parte entera de los segundos, no así los decimales. 35 segundos. Bien, ya tenemos este ángulo. Este ángulo hemos dicho que se repite aquí. 11 grados, 18 minutos y 35 segundos. Bien, ahora con este dato podemos hallar la altura que nos está pidiendo. 11 grados, 18 minutos. ¿Cómo? Igual, aplicando lo que es la función tangente. Tendremos la función tangente del ángulo A. En este caso ya hemos hallado, es 11 grados, 18 minutos y 35 segundos. Es igual a cateto opuesto. En este triángulo más grande, tenemos que el cateto opuesto es igual a H, dividido entre el cateto adyacente, que vale 21,6. De aquí el dato que tengo que hallar es H, entonces lo despejo. Por lo tanto, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Tendré que H es igual a 21,6 metros por la tangente del ángulo 11 grados, 18 minutos, 35 segundos. Entonces, la altura del árbol será 21,6 por tangente de 11 grados, 18 minutos y 35 segundos. Tendremos como dato 4, vamos a trabajar al redondeo y con 2 decimales, 4,32 metros. Esta es la altura del árbol más grande. Entonces, las estrategias depende de ustedes realizar el análisis y aplicar la fórmula más adecuada.